Doctorado en Ciencias de la Educación, Diseño Metodológico y Investigación, actividad 4.2, video, presentación, prueba, piloto en un cuestionario de investigación. La realización de este trabajo tiene como objetivo fundamental la elaboración de un video presentación con el fin de explicitar el pilotaje en el proceso de investigación educativa. Según Hernández Fernández Batista 2014, la prueba piloto consiste en administrar el instrumento a una pequeña muestra de casos para probar su pertinencia y eficacia, obviamente incluyendo instrucciones, así como las condiciones de la aplicación y los procedimientos involucrados. Es importante anotar que a partir de esta prueba se calcula la confiabilidad y la validez iniciales del instrumento. Ahora bien, ¿cuáles son las características de una prueba piloto? Como se había indicado anteriormente, consiste en aplicar el instrumento a personas con características semejantes a los de la muestra objetivo de investigación. Se somete a prueba no solo el instrumento de medición, sino también las condiciones en que se va a aplicar el instrumento y los procedimientos. Se analizan si las instrucciones son comprendidas por las personas y si los ítems funcionan de manera adecuada. Es importante acotar que se debe evaluar el lenguaje y la redacción, que las preguntas formuladas sean claras y precisas. Una vez obtenidos los resultados, estos se utilizan para calcular la confiabilidad inicial y, de ser posible, la validez tentativa del instrumento de medición. La prueba piloto se realiza a una pequeña muestra. Puede ser inferior a la prueba definitiva. Algunos autores aconsejan que si la muestra es de 300 personas, el pilotaje será de 30 a 60 personas. El instrumento se somete a diversas pruebas y se va depurando paulatinamente. Importante indicar que se sugiere dialogar con los participantes para tener su opinión al respecto, es decir, si el instrumento es muy extenso, si es de fácil lectura, etc. Las condiciones reales de aplicación del instrumento deben ser las más cercanas posibles a las condiciones en que se va a aplicar la prueba piloto. Con los resultados de la prueba piloto, las condiciones finales se modifican y el instrumento se mejora. Una vez nos queda ya el instrumento final, este es sometido a prueba, se procede a analizar los resultados y a realizar la aplicación real. Es importante indicar que todo instrumento de medición debe tener tres requisitos esenciales: confiabilidad, validez y objetividad. La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce los mismos resultados. La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretendemos medir. Y son de diferentes tipos: evidencia relacionada con el contenido, evidencia relacionada con el criterio y evidencia relacionada con el constructo, cada una de ellas con determinadas características. Debemos indicar que la validez total es la sumatoria de validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo. Por último, debemos analizar los grados de confiabilidad de los instrumentos. Una vez utilizan un instrumento y las fórmulas que producen coeficientes de fiabilidad, la mayoría oscila entre 0 y 1, donde un coeficiente de 0 significa nula confiabilidad y 1 representa el grado máximo de confiabilidad, es decir, fiabilidad total o perfecta. Ahora bien, la confiabilidad, los procedimientos más utilizados para determinar la confiabilidad mediante un coeficiente son la medida de estabilidad, métodos de alternativas o paralelas, métodos de mitades partidas o medidas de consistencia internas. Todos requieren conocimiento en ciertos conceptos estadísticos y su interpretación con la medida de congruencia interna denominada coeficiente alfa-Combrecht. Importante indicar que esta última es la más utilizada. Una vez observado la entrevista del doctor Fabio Fidel Fuentes, doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad Rafael Belloso Chacín de Venezuela, analizado los autores, podemos generar estos conceptos indicando cómo se maneja una prueba piloto, en qué consiste, y importante anotar que, como conclusión, la prueba piloto es fundamental para ir depurando el instrumento final. Muchas gracias. Actividad 4.2, video presentación, el pilotaje.
Nos encontramos con el licenciado Fabio Fidel Fuentes Medina, doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad Rafael Belloso Chacín de Venezuela. Doctor, buenos días. Buenos días, Tirso, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para la realización de esta actividad académica, la cual consiste en una serie de preguntas en torno a la prueba piloto en la elaboración de cuestionarios. Básicamente, ¿en qué consiste el proceso de prueba piloto en la elaboración de instrumentos y la evaluación de pruebas, en lo concerniente a validez y confiabilidad en la investigación? Bueno, todo instrumento, antes de aplicarse, se le deben hacer unas validaciones. En este caso consiste en validez y la confiabilidad. ¿En qué consiste la validez? La validez simplemente es tomar ese instrumento que tú elaboraste, basado en las variables, las dimensiones y los indicadores, se elaboran las preguntas y se le aplica, se le presentan a 5 expertos mínimos con título de doctor, que ellos te van a dar ese resultado de validez. Por el contrario, la confiabilidad, se toma una muestra aleatoria, o sea, por lo menos a 10 personas, se les aplica el cuestionario y luego a ese cuestionario se le hace una prueba que se llama Alpha Cambridge, la cual te da la confiabilidad que no debe ser inferior a 0.85. Esas son las dos pruebas que se le hace una prueba piloto antes de ser aplicada a la población objeto de estudio. Es decir, que la validez de contenido nos las entrega la posibilidad de que un grupo de expertos Así es. tenga a bien observar el material elaborado. Sí, tú le entregas a los expertos de ese instrumento y ellos simplemente leen. Si hay alguna corrección, te la harán llegar por escrito. Quizás de pronto una pregunta no esté bien elaborada. Es posible que eso pueda suceder. Y entonces lo que te hacen es las correcciones y luego corriges. Y es cuando vas a aplicarle a las 10 personas que van a hacer tu muestra para mirar la confiabilidad. Se me indica que la validez total es igual a la sumatoria de tres tipos de validez. ¿Me puede indicar cuáles son? Claro, la validez total tiene validez de contenido, porque así se llama. Es una validez que tiene que ver con la validez de criterio, la validez del constructo, más la validez de contenido del cual tú vas a hacer a través de los expertos. Correcto. ¿Alguna otra acotación que me permita generar un instrumento con los criterios de validez y confiabilidad? Bueno, que la confiabilidad tiene que tratar de que esas preguntas en ese cuestionario sean lo mejor posible para que te dé un resultado óptimo y no tengas que volver a construir un nuevo instrumento. Básicamente la prueba piloto lo que pretende es eso, ¿no? Que se observe si está bien elaborado y si tiene todo el rigor de lo que se pretende en un instrumento que busque información. Correcto, la validez y la confiabilidad lo que busca es que tu prueba a aplicar sea lo mejor posible para que tengas unos resultados óptimos y puedas aplicarle los procesos estadísticos, que es lo que viene después. Tendrás que revisar, entonces si vas a aplicar la medida de tendencia central, ahí sí, pues ya depende de lo que hayas tú con tu asesor en el diseño del instrumento. Correcto. Muchísimas gracias, doctor Fabio Fidel.